Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Damos inicio a su programa Hablan los Educadores, programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal 6 en su nueva emisión. Hablan los Educadores, un programa de entrevistas, comentarios, análisis del acontecer educativo de la República Dominicana. Hablan los Educadores. Y hoy jueves 15 de agosto del 2019, y como todos los jueves, su amigo el profesor José Jara, quien estará con ustedes como todos los jueves en este programa de Hablan los Educadores. Hoy temas interesantes, importantísimos, que están en la picota pública del quehacer educativo dominicano. El presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, sigue inaugurando escuelas. Esta vez le toca a La Romana. Bueno, el INAVIE habla de lo que costó el kit de los útiles escolares. Los libros para el inicio escolar todavía no se sabe dónde están. Y hablaremos también hoy de la controversia surgida entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores con relación a los concursos de oposición que en esta semana comenzó de manera diríamos nosotros, convulsionada la segunda etapa de los concursos. Bien, como dijimos, el presidente de la República ayer inauguró 2 centros educativos en la provincia de La Romana, cuyos centros aportarán 62 aulas con espacios para 1.960 estudiantes. Y de inmediato esos planteles entran a la modalidad de tanda extendida. Son el Politécnico Fernando Ureña Rip en el sector Quisqueya y la Escuela Básica Profesora Aura Antonia Altagracia Mariano en el barrio Chicago. Esta edificación le costó al Estado estas edificaciones, mejor dicho, 153 millones de pesos. El Politécnico, que funciona en la modalidad de tanda extendida, dispone de 33 aulas para 1.015 estudiantes, cocina, comedor, laboratorio de ciencias, laboratorio de informática, salón para profesores, biblioteca, sala de orientación psicológica, oficinas administrativas, entre otras comunidades. Se informó que con estas nuevas inauguraciones ya son 77 nuevos centros educativos, de los cuales 59 funcionan en la modalidad de tanda extendida y con una matrícula de 29.870 estudiantes, esto en la provincia de La Romana. Enhorabuena para los habitantes de esa provincia, para los alumnos, para los profesores que tendrán ya planteles más cómodos, con ambientaciones más favorables para el proceso enseñanza-aprendizaje. Qué bueno, es importante que esto se dé. Por otro lado, otra noticia que nos hacemos eco hoy: los libros del nivel básico en las escuelas serán entregados durante la primera y segunda semana de docencia. El Ministerio de Educación informó, primero reconoció que hay atrasos y luego informó que en la primera y segunda semana de iniciado el año escolar se entregarán los libros de texto. Dice el Ministerio de Educación que el 75% de las escuelas recibirá en estas 2 semanas los libros de texto. Ojalá y el Ministerio de Educación no siga con la normativa que se da año tras año en los atrasos de los libros de texto, los útiles escolares, el libro de registro, los fondos de descentralización que no han llegado, lo anunciaron, pero todavía no han llegado a las escuelas para la higienización de las mismas. Yo no sé por qué pasa esto, si el calendario está establecido, ¿por qué los atrasos? Falta gerencia administrativa en este caso. Ojalá y esto se cumpla. Otra noticia agradable, importante, positiva, dice el INAVIE
que los materiales están listos y estarán siendo entregados en los centros docentes para que estos lleguen a tiempo a los estudiantes. Los útiles y uniformes escolares que se entregan año tras año a los estudiantes. Según el INAVIE, para este año se han invertido 794.061.599 pesos con 62 centavos para los útiles y uniformes escolares. Según el INAVIE también, lo detalla, estamos hablando del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, 141.366.000 y tantos millones en la adquisición de polocher y pantalones. Para la adquisición de los pantalones, 276.120.000 pesos. En medias, el INAVIE invirtió 27.885.487 pesos con 42 centavos y para mochilas se gastaron 348.690.000 y tantos pesos. Eso es el informe del INAVIE que dice que ya los útiles escolares y uniformes ya están listos para ser entregados a los estudiantes para el año lectivo 2019-2020. También dice que se van a invertir 26 millones en desayuno y almuerzo y merienda. Dice el INAVIE que además planea entregar 4.600 raciones alimenticias a los estudiantes de todas las escuelas del país. La distribución será de la siguiente manera: 1.883.588 desayunos, 1.398.003 con relación de almuerzo y 1.398.003 en la merienda. Recuerde al señor René Gil, que el presidente había prometido que también los fines de semana, ojalá y eso esté contemplado en esa cantidad de raciones de meriendas, raciones alimenticias para los estudiantes del sector público de la República Dominicana. Dice el señor Gil, detallando los porcentajes que se van a invertir en el desayuno, almuerzo escolar, que habla de más de 26.410 millones de pesos. Es una cantidad considerable que va en beneficio de la economía de los padres, madres que mandan a sus hijos a la escuela. Por eso siempre hemos abogado en este programa de que sigamos fortaleciendo este sistema de tanda extendida con el almuerzo, la merienda y el desayuno escolar para los alumnos y alumnas del sistema educativo de la República Dominicana. Enhorabuena, saludamos de verdad esta iniciativa. Vamos a la pausa ahora, a nuestra primera pausa, y cuando volvamos vamos a hablar ya de la situación del ADP y del Ministerio de Educación. Continuamos con su programa Hablan los Educadores, programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal 6, Canal del Sol y su nueva visión. Hoy jueves, y como todos los jueves, con ustedes el profesor José Jara. Ven, cuando nos fuimos a nuestra primera pausa, hablamos de que íbamos a conversar ahora de la situación que se plantea entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Para hacer un recuento, recuerden
que al final de la primera etapa de los concursos de oposición, la ADP planteó que el ministerio había violado algunos acuerdos de porcentaje, el ministerio lo niega, y el martes el ministerio llamó a la segunda etapa de los concursos. Esa segunda etapa estuvo matizada por enfrentamientos, suspensión de concursos en varios puntos del país. El Ministerio de Educación informó o condenó el hecho, dijo que habían agresiones, la ADP dijo que no, y ahí hay un dimes y direte entre una y otras partes. En esta semana, tanto la ADP como el Ministerio de Educación, ambos con voceros, han hablado de la problemática. Yo quiero, en esta etapa del programa, que el director nos ponga una entrevista que le hicieron al que dirigió la comisión de concurso, la comisión que representaba la ADP en los concursos de oposición en el Ministerio de Educación, el profesor Franco de los Santos. Vamos a escuchar lo que decía el señor Franco de los Santos sobre los concursos. En la ADP de octubre pasado, y muy específicamente de diciembre hasta acá, hay una nueva dirección que encabeza la profesora Xiomara Guante. Entrada esa gestión, la ADP estaba en una situación bastante difícil, de incertidumbre, con muchísimos problemas, muchos paros, mucha huelga y un conjunto de cosas de ese tipo. Nosotros tenemos una visión totalmente diferente. Sí, sí. Lo han demostrado y hasta ahora. Los primeros meses nos lo dedicamos a un costo altísimo a estabilizar, a que regresara la paz escolar. Nos hemos sentado entonces con las autoridades y le planteamos 12 puntos básicos en la que, por cierto, ninguno tiene incremento de salario, sino mejoría para la escuela. Dentro de esos puntos está el concurso de oposición, porque nosotros somos abanderados del concurso, porque si alguien defiende la calidad de la educación, es la visión que tiene la ADP. Que un dirigente u otro no lo exprese, eso es otra cosa. Y el concurso es una parte de esa, porque el concurso es la única manera de que se puedan escoger exactamente a los mejores, que es a lo que nosotros aspiramos. Hacía 4 años que no se realizaba el concurso, cuando debe hacer 2 veces al año, y nosotros exigimos que se cumpliera con la ley haciendo el concurso, tal y como establece la ley. Este ministro accedió a eso desde marzo. Se estableció una comisión que yo la coordino por parte de la ADP para elaborar la orden departamental, para elaborar todo esto, una comisión mixta entre ADP y el ministerio. Establecimos la orden departamental que establece todo el proceso del concurso. Se ha querido decir que nosotros hemos criticado los exámenes, que son exámenes muy fuertes, que nosotros estamos pidiendo que se midan los maestros con un puntaje más bajo. Nada de eso es cierto. En la orden, es muy importante escuchar esto, vamos a ver. En la orden departamental, esta que es la orden departamental, en su artículo 17 se establecen las competencias a evaluar. Y en esa competencia tenemos compromiso del docente, liderazgo, toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, pensamiento analítico, autocontrol, manejo de la diversidad y las diferencias individuales, comunicación y lenguaje. Porque estas son las cosas que establece el currículo actual. Entonces, de ahí es que debe salir la prueba. Las pruebas tienen que responder a esa competencia. El Ministerio de Educación ha hecho otra competencia. Dentro de las 7 competencias que estableció el Ministerio, solo una coincide con la que establecimos. Y nosotros lo único que hemos dicho es la prueba tiene que ser conforme a lo que establece la orden departamental. Disculpa, vamos a esperar porque tenemos música ahora en el programa. ¿Qué es eso? ¿Un celular? Entonces, pero todos sabemos que hay que apagar los celulares aquí adentro. Antes de continuar con el video, aguántemelo ahí. Miren,
¿Qué dice Franco de los Santos en esa primera parte de su intervención? Que él era el que encabezaba la comisión del ADP y que ellos textualmente elaboraron la orden departamental a través de la cual se iba a regir los concursos. Yo quiero que subrayen eso. Ellos la elaboraron. Ahora, aquí hemos demostrado que esa orden departamental estaba plagada de vicios legales. Y habla él del perfil en el artículo 17, que debió decir artículo 17, párrafo 2 de la orden departamental, artículo 17, párrafo 2, donde establece, donde ellos dicen cuáles son las competencias a través de las cuales se debía elaborar las pruebas, que era compromiso docente, liderazgo. Es el párrafo 2 del artículo 17. Ellos dicen que ellos lo acordaron. Hasta ahí, esta parte que dice de las competencias es lo que establece el currículum. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Pero sí, y yo digo que hasta ahí está bien, y digo, ellos participaron en la elaboración de esta orden departamental. Vamos a continuar con la segunda parte de la intervención del profesor Franco, señor director. Es lo que nosotros planteamos que se respete. Ese es un tema. Nosotros establecimos en esa orden departamental que se dan en primer lugar dos pruebas. Son las pruebas que establecen si la persona puede llegar a la prueba de conocimiento, que es una prueba de habilidades cognitivas y una prueba de competencias. Esas pruebas no tienen calificación para fines de que pase el postulante. A ver, para entender, antes de ir a una prueba... Miren lo que dice el señor Franco. Ellos establecen dos tipos de pruebas. La primera prueba, que es cognitiva, dice el señor Franco que eso no tiene puntaje no tiene puntaje. Esa es la que va a ser el tamiz, la que va a decir si usted va al concurso o no. Y eso es ilegal. Eso es ilegal en esa orden departamental. ¿Por qué? Porque lo que establece la ley en el artículo, la ley 6697, el artículo 36 y el 39, que el prerequisito para usted participar en los concursos es haber haber estudiado en una universidad o en un instituto superior la carrera docente. Oigan bien, la carrera docente. No establece ni eso, ni el reglamento. Y posteriormente la ley se da para la implementación de eso, lo que se llama el reglamento del estatuto docente. Que establece en su artículo 16, 17, 18 y 19 del estatuto la metodología para los concursos, en la que establece, aquí lo dijimos, que el requisito es haber estudiado. Y al final, cuando hay vacantes en una escuela, establece la normativa en el artículo 19, quienes conforman la comisión evaluadora de los concursos de oposición que se celebran en los planteles donde haya vacantes. Es decir, que si en la escuela Ercilia Pepín hay 5 vacantes, pues se hace una comisión evaluadora ahí, en la escuela Ercilia Pepín, que está integrada por el director, en caso de que sea para docente, o quien ejerza la función de director, un representante de la Sociedad de Padres Amigos, un maestro escogido por la Asamblea, 3 representantes del Ministerio de Educación, un representante del ADP. Esa comisión evalúa a los postulantes a los cargos que hay vacantes en esa escuela. Pero en ninguna parte del reglamento del estatuto docente, ni la ley dice
que usted vaya y que le van a poner una prueba para determinar si usted puede ir o no a la siguiente etapa. Eso no existe. Si existe, que me lo demuestren en cuál artículo. Lo que sí establece este reglamento y la ley 6697 que está aquí, esta establece que esa comisión evalúa a todos los postulantes y posteriormente al final, desde que el postulante lleva los documentos hasta el final, le va poniendo porcentaje y al final, y dice la ley, dice el reglamento, los porcentajes serán moderados. Y al final del proceso, esa comisión tiene 20 días para informar los porcentajes en orden descendente. Es decir, que usted sacó 50, el otro que sacó 60, 30, un 80, o sea, de 80, del máximo que es 100, 90, 80. Y hace un informe de ese conglomerado de postulantes que se examinaron o que optaron para ocupar esa vacante. Y entonces, de los que mayor porcentaje sacaron, si se examinaron 40, 30 y hay 5, los 5 de mayores porcentajes son los que ocupan esa vacante. Continuamos con el video, señor director. Del docente con relación a las materias, porque son concursos para entrar a dar clases. Sí. De eso que estamos hablando, no es de directores, o hay dos, o están los dos concursos. Ok. Entonces, la primera prueba, ¿de qué es? De aptitudes. Es esos 7 puntos que teníamos en pantalla, que usted mencionó, compromiso, liderazgo, etcétera. ¿Eso se está evaluando en la primera prueba? Eso es lo que debe evaluarse en la primera prueba. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Son 2 fases. La primera fase... Sí. Ellos han evaluado en esta fase, ellos han puesto una competencia diferente. Esto fuera lo que esperaban. ¿En qué difiere lo que yo? Esto fue lo que esperaban los postulantes, ¿verdad? Y ajá, ellos pusieron otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, ellos pusieron una que dice orientación y resultado. Mire, vamos a dar el video ahí, porque sigue el señor Franco de los Santos hablando de los porcentajes de las 2 primeras pruebas, cognitiva y de competencia. Y él plantea que eso no tenía, que eso era el especie de perfil, en el caso de los docentes, el tamiz que iba a determinar si los postulantes pasaban a la segunda etapa. Y dice el señor Franco que lo establecido en el párrafo 2 del artículo 17 de la orden departamental, donde se establecían las competencias, solo una fue que estableció el Ministerio de Educación y que las demás fueron violadas, que las competencias no se correspondían a lo que establecía la orden departamental. Si es cierto, y parece que es cierto porque la cantidad de reclamos y de protesta de los postulantes era que las pruebas no se correspondían al perfil que se debía buscar en un docente. Si es cierto, y parece que es cierto, vuelvo y repito, ¿dónde estaba la comisión del ADP que esperó que terminara el proceso de examen para elevar su voz de protesta? Ellos, y plantea Franco más adelante en el video, que después ellos se reunieron, evaluaron y fue cuando se dieron cuenta. Pero no debe decir eso, por Dios. Porque si hay una comisión del ADP, debe darle seguimiento permanente, continuo a las pruebas para evitar que después del palo dado ni Dios lo quita, ni Dios lo quita. Entonces ellos esa comisión debió darle seguimiento a ese proceso de concurso de oposición para que no sucediera esto que ha sucedido. Para que no sucediera esto. Ahí hubo un fallo de la ADP. Pero un fallo infantil. Porque para eso es que están ustedes, para darle seguimiento. Bueno, hay un problema ahora.
dice el señor Franco que la ADP, de la ADP, que el Ministerio de Educación y alguna gente acusan que ellos quieren que los valores a evaluar, o que los maestros pasen con notas ínfimas, y que eso no es lo que ellos persiguen. Pero con el perfil que se evaluó, muchos sacaron esos maestros demasiado notas, pero muchísimas, porque el examen no se correspondía al perfil de un maestro, porque ellos debió la ADP junto al ministerio determinar cuál era el perfil del docente que ellos querían, cuál era el perfil. Y eso que dice el párrafo 2 de la orden departamental, en el artículo 17, párrafo 2, del compromiso del docente, de liderazgo y de toma de decisiones, pensamiento crítico, ajustado al perfil del docente que ustedes querían. Porque ahora se habla de una compañía, lo dice Franco más adelante, de manufactura extranjera, que la contrataron ahora y que la compraron aquí la franquicia y que lo ajustaron a la dominicanidad. Y entonces, aquí viene el problema. Aquí está el problema de que hay un conflicto. Vamos con lo que dice, después de esta parte, con lo que dice ahora Henry Santos, que es el jefe de gabinete del ministerio, después de nuestra pausa. Continuamos con su programa Hablan los Educadores, programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal 6, Canal del Sol, y como todos los jueves con ustedes el profesor José Jara. Decíamos en nuestra pausa, después que habíamos analizado lo planteado por el señor, el dirigente de la ADP, el profesor Franco de los Santos, que ayer el señor Henry Santos, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Educación, llamó a este programa con la presencia del profesor Julio y habló del desenvolvimiento de los concursos, de la segunda etapa de los concursos de oposición. Pero antes de hablar de eso, tenemos una noticia que nos llega calientita. La ADP, que tiene su reunión como todos los jueves del Comité Ejecutivo de la ADP, acaba de terminar hace unos momentitos y tomaron algunas resoluciones. Dentro de ellas es llamar a los maestros y maestras a que se integren a sus labores y que le den inicio este próximo lunes 19 al año escolar. Plantea la ADP que ellos no están llamando a que no se inicie el año escolar. Es una buena noticia. Número 2, habrá o celebrarán el pleno de dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores este lunes 19 y el 21 habrá una gran concentración de maestros y maestras de todo el país aquí en la capital. Es decir que tendremos maestros en la concentración de maestros este 22 en el Distrito Nacional. Vendrán de todas las provincias del país y se concentrarán aquí jueves 22 aquí en el Distrito Nacional. Vendrán del este, del sur y del norte y se juntarán con los maestros y maestras del Gran Santo Domingo. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Decía que el señor Henry Santos, jefe de gabinete del Ministerio de Educación, le resposta a la ADP y pienso que el lenguaje y la actitud del Ministerio de Educación debe ser más moderada. Están muy altaneros, están muy sectarios. Dice Henry Santos que los concursos siguen y van.
Le recordamos al Ministerio de Educación que la ley y el reglamento establece que la ADP es parte de la comisión de concurso, es decir, que ella tiene que validarlo. Sin ella no es válido. Comencemos por ahí. Sin embargo, le dijo el señor Santos al profesor Julio en una llamada que hizo a este programa, que hasta el martes se habían tomado en la segunda parte del examen 3.159 postulantes. Repito, 3.159 postulantes. Y que de eso habían aprobado más o menos entre el 56 y el 60%. Del 56 al 60%. Si nosotros hacemos una proyección de los 11.851 postulantes que pasaron la primera prueba, si lo proyectamos a la luz de esto que dice el señor Henry Santos, buscamos, si fuera el 56%, estaríamos diciendo que de los 11.000 estarían aprobando la segunda etapa del concurso unos 6.636 postulantes estarían aprobando el concurso en la segunda etapa. Y si fueran los 60, serían unos 7.100 postulantes que estarían aprobando. Si usted ve los que hay, las plazas vacantes, que son 10.700, y si son el 56 que pasarían, quedarían vacantes, estarían vacantes 5.515 plazas. Si pasa el 60%, quedarían sin maestro 4.741 plazas. Decía Caminero, el profesor Caminero, en el programa, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esta falta de maestros? ¿Con estos 5.000 y pico o estos 4.000 y pico? ¿Qué va a hacer? Si en ese mismo programa, el señor Henry Santos dice que no habrá contratos. Que no habrá contratos. La posición del Ministerio de Educación es muy cerrada. Es muy cerrada. Y pienso, y he dicho por aquí en múltiples ocasiones, que la ADP cometió errores. Cometió errores. Y acabo de decir en los comentarios que hacía de los análisis de la entrevista de Franco de los Santos, que sigue cometiendo errores. Sin embargo, a esta situación hay que buscarle una solución pactada, consensuada, entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores en 2 o 3 vertientes. Número 1, hay que salvar la imagen de los postulantes, la imagen profesional, para que no se diga que los maestros no están preparados, que tienen una preparación deficiente. Número 1. Número 2, miren, si es verdad, y yo no tengo por qué decir que no es verdad, que hubo un pacto de porcentaje entre la MINER y la ADP que establecía un 64 y que se subió a un 74.3, y que hay una cantidad, y dijo Franco que eran 8, 7, 8.000 o 9.000 maestros que estaban en ese ranking de puntaje, pienso, y eso ni le quita poder al ministerio, porque rectificar es de sabio, ni fortalece a la ADP, porque de por sí ella salió mal parada, porque con esta inobservancia de la ley y del reglamento del estatuto docente sí da muestra de ignorancia. El Ministerio de Educación queda como un fullero porque no cumple los pactos acordados. Frente a esto que se está dando y que más bien desacreditaría a las dos instituciones, se impone un pacto consensuado. Un pacto consensuado
Y pienso y me atrevo a proponer que tanto los 11.851 postulantes que a pesar de los pesares pasaron su prueba cognitiva, más los que quedaron en el ranking o en el parámetro que plantea la ADP, que son 9.000, y estamos hablando de alrededor de 20.000 maestros, debían permitirle concursar en la segunda etapa. Debían permitirle tanto a unos como a otros que participen en la segunda etapa del concurso. Que 20.000, si pasa el 60%, estamos hablando de una suma que podría compensar la cantidad de plazas vacantes que tenemos en estos momentos en el sistema educativo. Y para el próximo programa vamos a traer gente, maestros y maestras, que todavía tienen una tanda y que no han sido completados por múltiples razones, hasta por razones sectarias en los distritos educativos y en las regionales, que también hay que cumplir con eso, para ir cerrando esa brecha. Ojalá la madurez, tanto del Ministerio de Educación como de la ADP, se imponga y que depongan esas actitudes de atrincheramiento que tienen. Más que para beneficio de esas instituciones, para el beneficio de la educación dominicana. Y máxime cuando este lunes 19 se inicia el año escolar. Señores funcionarios, ministro de Educación, es usted el mayor responsable de que este año escolar comience con tranquilidad y comience a tiempo como está pautado. Hay que hacer todos los sacrificios que haya que hacer para que el año escolar comience en paz y tranquilidad. ¿Por qué digo esto? Porque hubo en comunidades que los maestros, tanto activos como postulantes, desoyeron el mandato del gremio, del comité ejecutivo del gremio. Hicieron cosas que no fueron, y hay que ser justo, avalado por el comité ejecutivo. Es más, aquí Julio lo dijo ayer, en muchos sitios abuchearon a los dirigentes, decían que se vayan, porque no se sentían representados por ellos. Digo esto porque si el lunes o el martes se desata una cadena de desoír esto que planteó el comité ejecutivo hoy, de que nos aboquemos a iniciar el año escolar, va a haber dificultades. Van a haber muchas dificultades para el inicio del año escolar. Muchísimas. Y eso solo se evita con un acuerdo que medianamente satisfaga a ambas partes, al Ministerio de Educación, a la Asociación Dominicana de Profesores, pero que beneficie fundamentalmente a esa cantidad de profesionales del área educativa, que estudiaron esta digna carrera, que hicieron su sacrificio por varios años y que están parados ahí esperando una oportunidad. Y más cuando del mismo Ministerio de Educación se incentivó para que se estudie educación, porque habían grandes oportunidades. Hoy la realidad le está diciendo a esos profesionales que no hacen. Y no provoquemos desaliento. No provoquemos desaliento. Ojalá y este llamado que estamos haciendo al Ministerio de Educación y a la Asociación Dominicana de Profesores se escuche y que depongan actitudes. 20.000 maestros que se examinen. Si usted hace un cálculo matemático, es el 100%. Un 60% que pasa.
estamos hablando de alrededor de 10 o 12 mil maestros que estarían casi en la media, no en la media, perdón, en lo que establece el Ministerio de Educación, que se necesita, que son 11.000 y tantos maestros. Estaría casi cumpliendo con el 100% de eso que el Ministerio de Educación dice que le hace falta. Y que vendrán más, porque cada día se van más maestros. Y ahora se están pensionando y jubilando muchos maestros. Y quedan muchos todavía por jubilarse y por pensionarse. Hagamos ese esfuerzo, señores del Ministerio de Educación. Usted, señor Jefe Santo, jefe de gabinete, para que trate de orientar, no de orientar, de convencer o de convencerse a sí mismo, que eso es lo que más conviene al país. Máxime cuando el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, anda semanal inaugurando nuevas escuelas, nuevos planteles escolares e incorporándolas a las tandas extendidas. Que habrán más oportunidades, más espacio para esos maestros y maestras que han cursado la carrera de educación. Hagamos esfuerzo. Y ahora sí, ya tenemos esta experiencia de los concursos de oposición. Tanto el Ministerio de Educación como la Asociación Dominicana de Profesores tienen que ponerse a estudiar la ley, esta ley, la 6697, y este estatuto del docente, para que los concursos que vengan a futuro cumplan con todos los prerequisitos de ley y del reglamento, y que no se conviertan en un cardo de cultivo de confrontaciones y en unas órdenes departamentales que son un adefesio legal. Ojalá y eso lo tomemos en cuenta. Sigan en sintonía con el canal 6, que ahora viene un programa de un hermano y amigo, Manos Amigas y Sociedad. Continúa con la sintonía de este canal.